Shalom a todos en esta hora. Gracias al Señor por su misericordia en la mañana. Gracias al Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, para todos aquellos que queremos obedecerle. Hay algo muy importante que tenemos que conocer en este capítulo de hoy, que es muy importante, que nos habla sobre la Pascua, sobre lo que el Señor Yeshua ha venido a hacer a este mundo. Y me gustaría empezar. ¿Te consideras una persona que verdaderamente quiere entender la revelación de Dios plasmada en el Nuevo Testamento? Si responde que sí a esta pregunta, ¿cuál será la mejor manera para lograrlo? Entendiendo la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Ambos testamentos trabajan junto con el fin de que podamos entender correctamente la verdad de Dios y su mensaje para nosotros, de modo que podamos ser hallados fieles, recibamos su bendición y nos apropiemos de sus promesas de reino. Las personas que enseñan la Biblia, pretendiendo desvincular el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, están haciendo algo muy peligroso. ¿Por qué digo esto? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo capítulo 26. Libro de Mateo capítulo 26. Hemos completado un estudio en el que el Mesías enseñó con respecto a los últimos días, sobre cómo podemos estar listos y sobre la importancia de estar listos para lo que ocurrirá en ese tiempo de transición, el tiempo de transición de este mundo hacia el reino milenial. Él impartió varias lecciones relacionadas con los últimos días. Y ahora, iniciando en nuestro capítulo de hoy, capítulo 26, vemos un cambio. Él hablará sobre la Pascua, y esta es la simple verdad para entender para entender esto al grado de que Dios quiere que lo entendamos sobre la obra del Mesías, la obra más importante que vino a cumplir cuando vino por primera vez. Eso ocurrió dentro del contexto de la Pascua. Y como vemos en unas semanas, en la fiesta del pan sin levadura, si no entendemos la Pascua y la fiesta del pan sin levadura, lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a estos asuntos en el Antiguo Testamento, entonces no podremos comprender la revelación de Dios hallada en el Nuevo Testamento. Iniciamos Mateo 26, desde el verso 1 y leemos: Aconteció que cuando llegó y terminó todas estas palabras. ¿Qué palabras él terminó? Su enseñanza sobre los últimos tiempos, sobre cómo estar listos, preparados para lo que debe suceder. Así que después de concluir estas enseñanzas sobre los últimos días, leemos que él le dijo a sus discípulos. Pasemos al verso 2. Ustedes saben que después de 2 días será la Pascua. Bien dice después de 2 días. Lo que podemos extraer de aquí es el número 2. Él quiso utilizar el número 2 porque los números en la Biblia tienen significado, tienen importancia normalmente. El número 2, cuando lo vemos en las Escrituras, nos habla de 2 opiniones diferentes, usualmente contrastantes en conflicto, y vamos a ver que con respecto a la Pascua, a esa Pascua había una gran diferencia entre lo que el Mesías enseñaba y lo que él sabía que ocurriría, y lo que los discípulos pensaban. Entonces dice después de 2 días. Tenemos que aprender de allí que habrá un conflicto a la hora de entender el significado de esa Pascua entre Yeshua y los discípulos. Leemos de nuevo este verso completo, el verso 2. Ustedes saben que después de 2 días será la Pascua, y con respecto a la Pascua dice, y el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a crucifixión para ser crucificado. Hay 2 cosas que necesitamos ver en primer lugar. Sobre la Pascua, si no entiendes lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a la Pascua, te perderás una gran parte del mensaje. Y para ser más específico,
en la Torá nos revela sobre la Pascua. Entonces miramos que este texto está por encima de toda la Pascua. Es un día de preparación, es la preparación para la redención. La Pascua está conectada a la redención y a estar preparados para la redención de Dios. Lo segundo que aprendemos sobre la Pascua en la Torá es que la Pascua se relaciona con la muerte. ¿Por qué se relaciona con la muerte? Porque durante la Pascua algo tiene que morir. Y hay una decisión que tomar. El que muere puede ser el cordero de la Pascua o el primogénito del hogar. Eso es lo que, eso es lo que Éxodo 12 nos dice. Es ahí donde está relacionada la Pascua. Y dice, toma este cordero, prepáralo adecuadamente, tráelo a tu casa, que permanezca allí por 5 días. Y el mes de Abib, o sea, abril, a los 14 días de este mes, debes sacrificarlo en Jerusalén. Vimos que la primera vez, por supuesto, esto ocurrió en Egipto, así que el cordero de la Pascua tiene que morir. Y si no guardas la Pascua, estas instrucciones, quien moriría es el primogénito, o sea, el Hijo de Dios, Yeshua. Y el primogénito está vinculado de manera única con la herencia. ¿Y por qué es importante? Porque si no se guarda la Pascua, la herencia familiar se puede ver afectada. Es decir, lo que ocurre cuando uno muere, la Pascua es un día que tiene implicaciones que se proyectan a largo hacia el futuro. De hecho, podríamos perfectamente decir que la Pascua tiene implicaciones eternas. Entonces miramos que él dice, después de 2 días viene la Pascua, cuando el Hijo del Hombre será entregado, será traicionado y en última instancia será crucificado. Eso nos dice algo, nos dice que el Mesías morirá. Y recuerden el número 2, 2 opiniones diferentes, en conflicto. Los discípulos no querían aceptarlo, a pesar de que Yeshua les dijo muchas veces que iría a Jerusalén para la Pascua, y que sería traicionado y entregado a manos del sumo sacerdote, los ancianos y los escribas, y al final sería crucificado, es decir, por Roma, y moriría. Los discípulos nunca lo entendieron. No quisieron recibirlo. No lo comprendieron y por esto aparece el número 2 en este pasaje. Así que leemos, Él será entregado y ejecutado en la cruz. Ahora pasemos, por favor, al verso 3. Entonces, y esto significa en este momento, cuando estas cosas ocurrían, lo siguiente. ¿Qué debemos esperar? Es exactamente lo que dice aquí justo cuando Yeshua enseñaba esto. Al mismo tiempo, el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos del pueblo, todos ellos formaron un consejo con el fin de reunirse donde en el patio del sumo sacerdote. Y esta es una expresión, esta palabra patio puede significar también palacio. Hay un par de interpretaciones distintas para esta palabra. Entonces, estaba en la residencia del sumo sacerdote llamado Caifás. Ellos estaban formando un consejo ¿con qué fin? Pasemos ahora al verso 3. Dice, aquí que ellos se reunieron con un propósito. Y este era detener a Yeshua. Y note en la siguiente palabra es una palabra que significa mediante engaño. Es decir, engañosamente, no de manera frontal ni de manera abierta. Y este es el problema. Esto brinda mucha luz al contexto. Estamos hablando de 3 grupos de personas.
vimos al sumo sacerdote y los escribas que eran expertos en la ley y en las escrituras en general, y también estaban allí los ancianos del pueblo. Se nos dice que se reunieron en el patio, en la residencia, quizás el palacio del sumo sacerdote, y que se reunieron formando un consejo, con un objetivo, y ese objetivo dice que era detener a Yeshua. Querían ejecutarlo, y querían hacerlo mediante el engaño, no de acuerdo con la verdad. Esto habla de la corrupción que había en ese momento ante estas personas y que buscaban hacer. Mira al verso 4. ¿Y qué buscaban hacer? Mira al verso 4. Ellos querían matarlo. Verso 5. Pero decían, noten que este verbo para decir está en tiempo imperfecto, porque es importante el tiempo imperfecto. Habla de algo que empezó y continuaba en el presente para ese tiempo. Pero el uso del imperfecto anticipa un cambio. Ellos estaban hablando y estaban diciendo, no lo hagamos en la fiesta, porque con el fin de que no hayan alborotos o quizás disturbios en el pueblo o entre el pueblo, porque dice algo, nos dice que Yeshua era popular en ese momento. Muchos lo seguían, estaban celosos, no les importaba acudir al engaño, la trampa y la astucia con el fin de detenerlo con un objetivo, no para conocerlo, no para conocer la verdad, para ver si él realmente hizo algo de lo que cual podría culparse, algo que merecía castigo. Y ya ellos estaban determinados por medio de engaños aquel que lo capturarían y lo matarían. Y estaban de acuerdo en que lo harían durante la fiesta. La Pascua es solo un día, técnicamente, conocido como el día de la preparación, en el que cada uno prepara su cordero y lo ofrecía ante el altar en Jerusalén. Esto sería luego de la primera Pascua en Egipto, y tras lo que ocurrió en el desierto cuando los hijos de Israel entraron a la tierra y Jerusalén se convirtió en un lugar en donde en nombre de Dios de manera especial, Jerusalén sería el lugar donde se observaría la Pascua. Era el día de preparación para la fiesta del pan sin levadura. Muchas personas no lo saben, pero la Pascua no se come el día de la Pascua. Se come el primer día de la fiesta del pan sin levadura. La Pascua es la preparación para la fiesta del pan sin levadura. Todo esto, como veremos en las próximas semanas. Shalom, shalom.